Aplaudí sin hipocresía a todos los amigos. Somos amigos, algunos con más años, algunos con menos, somos amigos todos. Somos correligionarios porque tenemos una misma religión política. Correligionario quiere decir tener la misma religión. Pero coincido con muchas de las cosas que se dijeron y cosas con las que no coincido. ¿Por qué estoy metido en este tema de tratar de ser diputado nacional? Porque creo de que llegó el tiempo en que tenemos que ser un poquito más drásticos en nuestras aspiraciones. Porque creo que llegó el tiempo en la Argentina de que nos empecemos a animar a pensar como grandes. Que nos animemos a empezar a dejar de lado las cuestiones chicas que todos los días estamos viendo que se tratan en la política argentina. Yo quiero que empecemos a pensar en un país sin ganadores y sin perdedores. Quiero que empecemos a pensar en la Argentina en un país donde la inequidad sea atacada porque es la prioridad del gobierno, pero que también es la prioridad de la oposición. Miren una cosa, cuando yo era chico, uno escuchaba hablar en los lugares que asistía y uno escuchaba hablar, hay pobres, hay discriminados, hay gente que no puede estudiar. Y cuando yo era chico ya pasó mucho tiempo. Cuando fui creciendo, fui adolescente, y uno se empezó a preocupar y a meter un poco más en las cosas, a leer un poco más y a escuchar un poco más y a animarse a tratar de entender lo que estaba pasando, veía que los temas que se hablaban eran los mismos. Tenemos un país potencialmente grande, potencialmente fuerte, pero subsiste la pobreza, subsiste la falta de educación, subsiste la gente que no tiene la salud que debería tener. Hay lugares que no hay ni escuelas y hay muchos lugares en el país donde no había ni electricidad. Y mucha gente decía, pero por suerte vino Perón. Era la época en que había llegado el movimiento justicialista. Y pensaba que todo iba a cambiar. Y de aquel tiempo, uno después se fue metiendo más en la política. Y fui dándose cuenta de que los sucesivos gobiernos algo hacían. Y los sucesivos gobiernos muchas cosas no hacían. Y el grave problema, el denominador común que tenían todas las decisiones era porque nadie se animaba a pensar en grande. Seguíamos pensando como país pobre. Seguíamos pensando como país que tenía que tener perdedores para que pudiera haber pocos ganadores y ganadores en serio. Pero no es que a mí se me ocurre decir eso, un país que tiene que tener perdedores y un país que tiene que tener ganadores. Es porque las decisiones que se tomaban, las leyes que se dictaban, los hechos políticos que se producían, seguían conservando una misma línea. Nadie se animaba en la profundidad necesaria a atacar el problema que había en la Argentina. El problema de la inequidad. Y cuando uno sigue creciendo en la política, en la edad y en la política, y se va metiendo y va estudiando y va aprendiendo, y empieza a opinar, y para no hacerse la larga, porque como dijo Clelia, ustedes ya están cansados y nosotros somos capaces de hablar todo el día y la noche, pero bueno, no tienen ustedes la culpa que nosotros seamos capaces de hablar todo el día. Uno llega a la edad contemporánea, ya tengo casi 70 años. Cumplo 70 años el 12 de octubre, por si alguien me quiere hacer un regalo. Y un día me propusieron, Mario, ¿por qué no sos candidato de diputado? Porque yo nunca fui en ningún cargo. Nunca estuve en ningún cargo así de electivo. Y yo medio asustado fui y le dije a mi señora, che, te están hinchando que sea candidato a diputado. Y mi señora me dijo, y la culpa la tenés vos. Porque vos siempre decís hay que involucrarse, hay que pensar, hay que meterse en los problemas del país si uno los quiere solucionar. Andá y aceptá si tenés ideas. Andá y aceptá y fíjate cómo hacer para llevar adelante las cosas que te duelen. Y entonces dije, pero escuchame, pero no tenés estructura, no tengo estructura, no importa, tenés ideas. Y vas a encontrar amigos que tengan las mismas ideas que vos y que tengan las mismas ganas que vos.
de pelear en la adversidad, pero que también compartan con vos el concepto de que en esta elección no se va la vida, no se nos va la vida. Lo que se va a ir en esta elección, si no elegimos bien, es que nuevamente vamos a seguir pensando como chicos y no como con lo que podemos ser un país grande. Y encontré amigos que pensaban como yo. La encontré a María Estela Mar Aguirre, que está acá a mi lado. Lo encontré a Antonio, que está acá, Antonio Patricio, que un día hablando con él me dice: ingeniero, yo lo escucho muchas veces, comparto sus ideas y hablamos, y realmente yo no es que él comparte las mías, yo comparto las de él. Y así nos vamos enriqueciendo. Y la encontré a Silvia, y la encontramos al ingeniero Gutiérrez, que creo que en el Chaco debe haber muy poca gente que entienda la problemática agropecuaria como la entiende el ingeniero Gutiérrez desde su puesto en el INTE, y también está con nosotros. Sabiendo que es una lucha que busca cambiar el estilo. Ningún diputado nacional en forma individual va a cambiar el país. Pero queremos ir a la Cámara de Diputados de la Nación a ver si cambiamos el concepto, porque hay 300 y pico de tipos sentados en un hermoso recinto con lindas oficinas y hermosos sillones. No sé el sueldo que tienen, no me interesa, pero que no han podido conseguir cambiar la esencia de nuestro país. Y la esencia sigue siendo la misma. Estamos pensando con vuelo bajo. Escuché decir hace un ratito como el vuelo de la perdiz. Yo creo que esto es peor, es como una gallina que le cortaron las alas. No nos estamos animando a pensar en grande. Y eso es lo que está necesitando nuestro país. Para eso queremos ir a la Cámara de Diputados de la Nación. Para decirles: señores, no tantos papeles nuevos. Acá está escrito en la Constitución, como decía Irigoyen. No hay mejor plan para este país que lo que está escrito en la Constitución. En la Constitución se habla de un federalismo real, y hoy tenemos que andar explicando qué quiere decir federalismo. ¿Saben lo que es federalismo? Entender que en el Chaco, los que vivimos acá, tenemos los mismos derechos, las mismas aspiraciones, los mismos sueños, y deseamos el mismo bienestar de un tipo que vive en Buenos Aires, en la zona donde vive el más rico de Buenos Aires. Tenemos que tener las mismas cosas, y no las tenemos, porque no nos animamos nosotros a reclamar. Y los que están en Buenos Aires y tienen que legislar alguna vez, planteaba, creo que Calino, nos van a tener que mirar al norte como una zona, la zona menos desarrollada del país. Nos van a tener que mirar al norte con sentido de culpa, porque si somos la zona menos desarrollada es porque ni un legislador se ha animado a legislar diferente, porque un chaqueño no puede pagar el mismo IVA que un tipo que vive en Buenos Aires. Y eso tenemos que ir a pelear, a que se cambie el concepto porque se hacen las leyes. Basta de discriminar a los que vivimos en el norte. Vino Kirchner y lo sacó de la discriminación a los del sur, pese a que eran muy ricos, porque tienen riquezas que hay que empezar a cambiar, porque el territorio argentino es de todos, y lo que está debajo de la tierra también es de todos. No que los que tienen el petróleo debajo de la tierra son los únicos que tienen el regalío y los demás miramos. Y pagamos la nafta más cara que todo, acá los que somos más pobres, porque estamos más lejos de donde está el petróleo. Eso hay que ir a cambiar. El concepto con que se mira, el concepto con que alguien se sienta a estudiar una ley y dice: para que en nuestro país alguna vez podamos decir somos iguales, tenemos que legislar diferente para las provincias que están en el norte. Y eso lo vamos a hacer si vamos llenos de convicciones y llenos de aprendizaje que nos va a dar la gente con la que hablamos todos los días. Ellos piensan iguales que yo. No es que ellos piensan distinto. Tal vez tenemos distinta mirada y tal vez yo sea más pintor, pero ellos piensan también así. Pero la pobreza que tiene el Chaco y tiene el país, y que está extendida en todo el mundo, no es una decisión divina que dijo los hombres, tiene que haber muchos pobres. Algunos dicen: ya figuraba la Biblia, la pobreza, ¿qué venimos a...? Por favor, la pobreza, no le echemos la culpa a Dios de eso. Es producto de políticas implementadas por los hombres. Y no nos animamos a cambiar las políticas que los hombres dictan para que haya pobres.
para que exista inequidad. Hablaba Clelia, y no estoy haciendo críticas a ella, simplemente tomo como referencia porque siempre pongo así los proyectos voy a repetir lo mismo y vamos a parecer todo loro. Es así o no es así. En el fondo, cuando uno habla de la pobreza, cuando uno habla de la inequidad, cuando uno habla de la familia, lo que decía ella, la familia, como dice ella, es la célula básica de la sociedad, y cuando la sociedad está fragmentada, es porque la familia, que es la célula básica, tiene algún problema. ¿Por qué no nos animamos a enfrentar el problema? El problema es que los chicos no comen más en la casa. Ella hablaba de volver a los valores. Los primeros valores se enseñan en la casa, y ahí es donde uno los va aprendiendo. Tenemos que volver a la familia, al núcleo que contiene a esos chicos, para que se den cuenta de que el vivir, no importa la edad que se tenga, no importa el auto que tenga el padre o la casa en la que se viva, lo importante es que el solo hecho de vivir nos indica que tenemos un sinfín de derechos, pero también aprendemos en ese momento que tenemos un sinfín de obligaciones. ¿Y se puede salir de la pobreza? Tal vez no del todo, pero se están gastando miles de millones de pesos por mes y por año en nuestro país para esconder la pobreza. Y no se la puede esconder. Yo no quiero que volvamos a agrandar el monto de los miles de millones de pesos que se dan en subsidio, al contrario. Como legislador me gustaría entrar a pelear para que se reasignen los subsidios que hoy se están dando, tomando en cuenta que la prioridad que tiene el país es terminar con la inequidad y terminar con la pobreza. Nosotros nos quejamos que Buenos Aires nos mira a veces de costado. Muchachos, señoritas, señoras, el gran porcentaje de los dirigentes que tienen el poder legislativo, el gran porcentaje de gente que ocupó el poder ejecutivo nacional son gente salida del interior. Casi todos son salidos del interior. El doctor Alfonsín puso al Chaco número 4 en la época de tener la coparticipación. Y lo decía el otro día el doctor González Fraga, no discutamos, no se va a poder discutir la ley de coparticipación porque ningún legislador va a levantar un dedo para que su provincia baje el 0,2%. Entonces lo que sí tenemos que pelear con convicción para respetar el federalismo, que ya lo dice la Constitución, para ayudar a la salida de la pobreza, para que tengamos equidad, para que no tengamos que caer con nuestra gente en la esclavitud modelo siglo XXI, que son aquellos chicos y aquellos jóvenes y aquellos grandes que no tuvieron la suerte de acceder a la misma educación de los demás porque sus salarios son menores, entonces nunca pudieron acceder a las mismas cosas que accedieron los otros, para que se respete la coparticipación, que la nación no se meta con la individualidad y con las autonomías provinciales, que le manden los fondos que haga falta. En las provincias ya no vamos a encargar nosotros de pegarle a nuestros gobernantes si no hacen lo que deben hacer. Pero no es la nación la que nos tiene que venir a cambiar las reglas de juego y decir desde allá qué es lo que tenemos que hacer. Se habla del caso Schottler. Lo manejaron de Buenos Aires y a nosotros nos iban a pegar una cachetada. Y encima lo amenazan al gobernador que si hace esto o no hace lo otro, encima no le van a mandar la plata. No lo estoy defendiendo al gobernador, estoy contando la verdad. Y la verdad, aunque a muchos les duela, a veces no es buena y es mala, es nada más que la verdad. Y contra esa actitud del centralismo argentino, provocado por la gente del interior que se ha encandilado con las alfombras rojas en la Cámara de Diputados, la cantidad de secretarias, ha hecho que todo esto suceda y que lo miremos de costado y que tengamos más gente que sea, en vez de solidaria, cómplice. Eso tenemos que ir a pelear. Para eso tenemos que ir a la Cámara de Diputados de la Nación. Para equivocarnos y para ver si podemos instalar un concepto nuevo de mirar el país. Porque queremos tener un país grande, mejor y para todos. Muchísimas gracias.